Miguel, en el programa anterior hablábamos de cuál es el mayor peligro que enfrenta la sociedad en el día de hoy y tú nos decías, entre otras causas, el individualismo, el relativismo que estamos viviendo, cómo las personas han dado la espalda a Dios, nos hemos hecho sabios por nosotros mismos. Yo te añado que confiamos más en los gurús, en los sabios del día de hoy que en lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Es que las personas piensan que Dios ha muerto? Bueno, tú sabes que en la época del 60 se creó un movimiento. Bueno, anterior a eso, este filósofo Nietzsche postuló justamente en los años 1800 y tanto que Dios había muerto, que nosotros le dimos muerte a Dios. Una forma sarcástica, burlona de decirlo. Como que él construyó toda una novela, ¿verdad? Que él salió a buscar a Dios y que no lo encontraba, salió con una linterna a buscar a Dios, no lo encontró y terminó concluyendo que Dios había muerto. Eso como que murió esa idea y luego en la década de 1960 se creó un nuevo movimiento que se llamó así, Dios ha muerto. Creo que la revista Time sacó una portada en la década del 60 con ese título. Creo que el apellido del autor es Althusser. Si no es Althusser, algo parecido. Y como que cobró cierta fuerza esa idea. Y ciertamente Dios obviamente no ha muerto, pero hay para mucha gente que dice creer en Dios, es como si Dios no existiera. Entonces realmente es como un ateísmo funcional. Los verdaderos ateos son muy pocos. Ahora, el ateísmo funcional es enorme. Mucha gente que dice creer, no, yo soy muy creyente, te lo dicen, a mí me lo han dicho múltiples veces, tengo mucha fe, pero cuando tú los ves vivir o articular sus valores, no, o sea, ese Dios no existe. Entonces tú vives como que no hay Dios. Ahí es donde está la sociedad hoy en día. Realmente hasta Dios debe respetar mis valores, porque tú y yo no somos iguales, Dios tiene que entender que nosotros somos humanos, que nosotros nos equivocamos, que nosotros, claro que pecamos, nosotros no somos como Él. Pero Dios es amor al final del camino, que es otra de las ideas. Al final el amor va a triunfar. Esas personas que viven de espaldas a Dios, como tú dices, cristianos nominales, ateos nominales, como tú lo planteas, ¿qué le podemos decir conforme a las Escrituras para probar la existencia de Dios? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Dios dice que todo el mundo sabe que Él existe. Lo dice en Romanos 1, lo dice de diferentes maneras, pero Romanos 1 es como la forma más clara. Y Dios explica cómo todo el mundo sabe que Él existe. Y Él comienza diciendo, a partir del versículo 19, que desde la creación del mundo, su divino poder y sus atributos han sido claramente, que subrayar eso, visibles, a partir de lo creado. Entonces lo que Dios está diciendo, primera parte, es que si tú miras el universo tiene un orden, tiene un funcionamiento, tiene una calibración, que hoy la conocemos mejor que cuando se escribió la Biblia, tan impresionantemente exacta que es imposible que no haya una inteligencia detrás de eso. Y Dios dice, esa inteligencia soy yo. Entonces esa es la primera parte. Luego ahí mismo el texto dice que Dios se lo hizo evidente dentro de ellos. O sea, en el corazón del hombre. En el corazón del hombre, en la conciencia del hombre. Hay algo que le dice al hombre, tú no eres el final. Las cosas no comienzan y terminan contigo. El sentido de la eternidad. Y Dios concluye en el versículo 21, por tanto el hombre no tiene excusa. Sería una manera como de comenzar, pero obviamente la gente va a regresar de allá para acá con el argumento, ¿verdad? De por qué tengo yo que creer en la Biblia. Y quizás un argumento es decir, bueno, pues mira, la Biblia dice que a partir de la creación tú puedes concluir que hay un creador. Entonces vamos a agarrarlo ahí. O sea, la Biblia dice eso. La ciencia hoy en día, en su gran mayoría, dice exactamente la misma cosa. Es lo que se llama diseño inteligente. Por la complejidad de la creación. Por la complejidad de la creación. O sea, es imposible que tú puedas tener billones de astros y que billones de astros están perfectamente calibrados, cada cual en su lugar, con fuerzas centrífugas, centrípetas tan exactas que nadie se choca con nadie, con fuerzas de la gravedad que si tú la varías en 0.0001... Viene una catástrofe. Exacto, tú y yo no pudiéramos vivir y que eso simplemente fue fruto del azar. Hay gente que lo postula, pero no lógicamente. O sea, tú tienes que violar la ciencia para poder
afirmar cosas de ese tipo. Entonces pudiéramos comenzar a hablar de esa manera. Miguel, y ese argumento moral, la ley de Dios escrita en el corazón del hombre, háblanos de eso, cómo en las diferentes sociedades esos parámetros, esos patrones están ahí, de no asesinarás, ¿verdad? No matarás, no robarás, no codiciarás los bienes de la persona ajena, ni la mujer de la otra persona. Háblanos de eso. Sí, el argumento moral es probablemente uno de los argumentos más poderosos que ha existido a lo largo de la historia. Dios habla de eso también, Romanos 2, que dice que aquellos que no tienen su ley, tienen la ley escrita en su interior, corazones, en su corazón, en su conciencia. Que a veces los acusa y a veces los defiende. Sí. Entonces, ese argumento es tan poderoso que aún un filósofo no creyente como Immanuel Kant, que era más como un agnóstico, hablaba de que habían dos cosas que a él lo maravillaban que no lo podía explicar y que lo martillaban porque él no quería creer en Dios, por así decirlo. Uno era el cielo estrellado, o sea, todo esto que está allá afuera, cómo fue que llegó a existir, y lo que él llamó imperativos categóricos en el interior del hombre. En otras palabras, decía Kant, el hombre tiene valores internos que lo forcen a comportarse de una manera. Que quizá el que vive en África y el que vive en Asia, que vive en Estados Unidos, no se comportan exactamente iguales. No, pero hay muchos valores en común. Nadie acepta que te violen tu hija o que te roben tu esposa o te roben tus propiedades. ¿De dónde viene ese sentido de moralidad? Obviamente no puede ser de la materia, porque la materia no tiene moralidad. Entonces la materia no me puede dar a mí sentido de valores. Y ahí entonces era donde filósofos como Kant y otros han dicho, la verdad que bueno, en un momento dado Kant dijo, mira, aunque no exista un Dios, tenemos que vivir como si existiera uno. Claro, porque es que de lo contrario vamos a vivir como chivos sin ley. Entonces chivos sin ley hacen lo que les da la gana, por así decirlo. Y Kant llegó a entender, es que, oye, hasta para poder vivir civilizadamente tiene que haber un concepto de Dios que había que inventarlo prácticamente si no existiera. Entonces ahí el argumento moral que tú te refieres ha sido sostenido a lo largo de los años por mucho tiempo. Yo creo que es un argumento poderoso. Eso es uno de los argumentos, el argumento del cosmos, ¿verdad? El cosmológico, de que existe un cosmos. El argumento teleológico que tiene que ver... Es la complejidad de la creación. La complejidad y que cada cosa tiene un propósito. Teleo es fin, propósito. Entonces, cada cosa, la luna tiene un propósito, no está ahí al azar. Las mareas que controla y esas cosas. Exactamente, la luna misma le da al eje de la Tierra, lo inclina a 23 grados, sin lo cual tú y yo no pudiéramos vivir, porque eso es lo que modera el clima. Si tú agrandas la luna y la dejas ahí en el mismo sitio, las mareas serían insostenibles, o sea, sí, inundarían el planeta. Si la haces más pequeña, nosotros no pudiéramos tampoco vivir aquí porque tuviéramos áreas extremadamente frías, etcétera, etcétera. Entonces esas calibraciones hablan de un calibrador. Tú como médico y como científico, cuando se une un óvulo y un espermatozoide, háblanos de eso, Miguel, bueno, de esa complejidad. O sea, eso sí es extraordinario. Yo no puedo pensar que alguien pueda conocer eso y no pensar que aquí hay un creador. Tú tienes, cuando la mujer ha ovulado y se une al hombre, ¿verdad? Para no entrar en los detalles gráficos y demás, pero tú tienes en ese depósito de esperma 30 a 60 millones de esperma para un óvulo. Entonces ahora tú tienes un grupo de esperma persiguiendo este óvulo. De 30 a 60 millones en cada depósito. Aquí está el óvulo, aquí está rodeado de esperma. Cuando entró un esperma, el óvulo inmediatamente se endurece para que no entre más nada. Wow. Ya, o sea, ya el diseño se completó. Ya hay un esperma que entró. Ocasionalmente pueden entrar dos, porque entraron, vamos a decir, juntos y demás. Y de manera interesante, en los últimos años, la ciencia logró captar el destello de luz que produce la entrada del esperma al óvulo. Y lo puede buscar en internet. Es un destello, en el momento que eso ocurre. Una explosión. Como si fuera una explosión. Es un destello de luz brillante que ocurre. Algo ocurre ahí. No quiero entrar en la especulación, pero yo tengo mis ideas. Pero algo ocurre en ese momento. Y entonces, a partir de ahí, comienza el desarrollo donde estas dos células
van a comenzar a dividirse 2, 4, 6, 8, 16, 24, así sucesivamente. Y van a terminar produciendo 3 tipos de células, que llamamos ectodermo, mesodermo, endodermo. De esos 3 tipos de células va a salir todo tu organismo. Wow. Todo tu organismo, de 3 grupos de células idénticas. Entonces, mira, para darte una idea, una sola ilustración. De un grupo de células va a salir la glándula parótida que está aquí, que produce saliva. De ese mismo grupo de células van a salir otras células, pero del mismo grupo, que van a ir aquí abajo, al páncreas, que va a producir insulina, jugo gástrico, que va a conectar por medio de tubos, vamos a llamarle, al intestino, pero estas se van a conectar a la boca, del mismo grupo de células. Y tú dices, ¿qué hace que esta célula se vaya a la parótida y esta se vaya al páncreas? No, diferentes estímulos que llegaron, le dieron a la misma célula y le dijeron, no, tú vas a formar parótida. Wow. Y tú vas a formar páncreas. Eso es solamente una ilustración. Piensa en las uñas, en el pelo, los huesos que se forman, los dientes, los ojos. Los ojos. No, y luego la conexión. O sea, los ojos tienen que ir a la cuenca. Los ojos tienen que unirse al nervio óptico. El nervio óptico tiene que unirse al occipital, al lóbulo occipital. Los ligamentos tienen que ir cada cual a su lugar. Tienen que conectarse correctamente. Las arterias tienen que ir a su lugar y tienen que conectarse con las venas, tienen que conectarse con los capilares. Wow. Y eso al azar, no. Eso es imposible que eso pueda. 2 células, Eduardo. O sea, esas 2 células tenían toda la información para formar quién tú eres, tu tamaño. Esas 2 células saben de qué tamaño tú vas a salir. Increíble, Miguel. El color de tu pelo, el color de tus ojos, el tamaño de tus extremidades, todo, absolutamente, tienen todo codificado. 2 células microscópicas. Tienen toda la información que va a determinar cómo Eduardo va a ser. Miguel, tiene que haber mucha dureza de corazón para uno negar esa realidad de que Dios existe y cómo Dios nos ha creado. El hombre la niega, Eduardo, por una sola razón. Él ni siquiera la niega porque, por decirlo así. No, es que la complejidad no es tanta y yo no creo que sea necesario un Dios. No es Pero eso. de la nada no puede surgir eso. No, claro que no. De hecho, la misma ciencia afirma que de la nada sale. Primera y segunda ley de la termodinámica te refutarían eso. Dice, no, es imposible. Esa es la razón por la que el mismo Albert Einstein, que creyó que el universo había existido eternamente, en un momento dado dijo, no, es imposible. Porque es que de dónde salió. O sea, en algún momento tuvo que haber salido. ¿De dónde salió? Porque la misma ciencia te lo niega. Pero la razón por la que el hombre niega a Dios no es falta de conocimiento, es un problema moral. Porque tan pronto él admita que ese Dios creó al hombre, y el espermatozoide, y el óvulo y todo lo demás, él sabe que tiene a alguien a quien rendirle cuenta. Y ese es el problema. ¿Seréis como Dios? Exacto. Mira hasta dónde llegan las contradicciones del hombre. El hombre te dice, no, pero que yo no creo que solamente puede haber un camino de salvación, que es Cristo Jesús, un solo camino. Pero que no es de otra forma en múltiples otros casos. Dame una idea. Suponte que tenemos mañana una cura del cáncer. Y te dice, mira, Eduardo, nada más hay una cura. Yo no creo que tú vas a decir, y tienes cáncer ahora. Yo no creo que tú vas a decir, no, yo no voy a aceptar esa cura hasta que no aparezcan otras curas, porque no puede ser que solamente haya una cura. Buena ilustración. Exacto, no, tú la vas a aceptar. El problema es, o sea, tú te vas a beneficiar. El problema es cuando te queda un solo camino, ahora tú tienes que rendirle cuenta a quién construyó el camino. Tú no eres autónomo, tú no eres independiente, tú no eres autosuficiente. Exactamente, entonces ahí yo no creo en Dios. Sí, porque tú quieres seguir viviendo como tú quieres vivir. Ese es el meollo del asunto. Yo no creo que es falta de conocimiento. Yo creo que el conocimiento está ahí para convencerte, pero prefiero negar la existencia y vivir como yo quiero vivir y seguir neciamente diciendo no hay suficiente evidencia, me falta más información, que decir yo soy un orgulloso, siempre quiero vivir autónomamente y ahora lo voy a admitir. Ese es el problema. Ya ese problema es moral y ese problema es más difícil de solucionar, por así es. Dios es el único que lo soluciona. Es un problema que nosotros no podemos solucionar, porque tú no quieres creer y no puedo convencer a nadie que no quiera creer.
Entonces, a pesar de la evidencia de la creación, a pesar de la complejidad que vemos en la creación, ¿verdad? Cómo Dios lo ha diseñado todo, de lo que nos dice nuestra conciencia, del argumento moral, nosotros preferimos vivir de espaldas a Dios para pensar que somos independientes, que somos autosuficientes. Definitivamente. Y venimos así desde el jardín del Edén, lamentablemente. Es un problema de la criatura que quisiera ser autónoma como Dios es autónomo, lamentablemente. Ante esa realidad, Miguel, ¿cómo se abren los ojos de las personas para entender la realidad de la existencia de Dios? Déjame hablar como de dos ángulos distintos. Uno, desde el punto de vista divino, Dios es que puede hacer eso. O sea, nosotros no tenemos esa capacidad. Eso es verdad, yo creo que está ahí en la Biblia explicado, hasta que Dios no remueva el velo, nadie ve, Cristo habló de eso, de diferentes Estamos cegados, así es. Estamos ciegos, o sea, el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, cegó el entendimiento de los entendidos. Tenemos la voluntad esclavizada. 2 de Timoteo 2, 25 y 26, que hable con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento para que escapen del lazo del diablo. En el cual están cautivos. Exacto, que lo tiene cautivos. Estamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Al que el Hijo del Hombre hace libre, es verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque no es libre. La mente pecadora no se somete a la ley de Dios, Romanos 8, 6, 7, ni siquiera puede, dice el texto. Entonces todo eso explica por qué Dios tiene que actuar. Pero a nivel humano, Dios nos dejó un rol que jugar para como responder a tu pregunta, ¿cómo se abren los ojos? A nivel humano hay algo que Dios dice, esto es como los ojos son abiertos. Él lo va a abrir, pero yo los he enviado como embajadores de Cristo, como si Dios proclamara por medio de nosotros, reconciliados con Dios, 2 Corintios 5:20. Entonces, ¿cómo se abren los ojos? Bueno, ellos necesitan oír el Evangelio. Romanos 10, cómo van a oír si no son enviados y cómo van a creer si no hay quien le predica. Bueno, entonces los ojos son abiertos por medio de la predicación del Evangelio. Cuando Dios toma la predicación del Evangelio y por medio de ese instrumento, Él, por medio de su Espíritu que fue enviado al mundo a convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio, Dios entonces remueve el velo para que la persona pueda ver lo que hasta ese momento no ha querido ver, porque es así, no ha querido ver. Eso es uno. Yo creo que la otra parte que la iglesia tiene que prepararse a jugar, el otro rol, yo creo que ha sido así siempre, pero en nuestros tiempos, llega un momento donde lo único que convence a las personas es ver tus cicatrices, como Tomás, que no creía que Cristo había resucitado hasta que vio sus cicatrices. Pero la razón por la que Dios nos envía, permite, como quiera que queramos verlo muchas veces, a que pasemos por dolor y sufrimiento, es porque hay algo poderoso cuando el otro ve que Eduardo pasó por ciertas circunstancias y al pasar nunca perdió ni su fe, ni su esperanza, ni se desequilibró, permaneció firme. Hay un testimonio que esa vida o un color que esa vida le agrega al Evangelio. Como Pablo le decía a Tito, creo, que nosotros nuestra vida debieran adornar el Evangelio. Sí, y eso siempre lo pensamos en términos de piedad. Sí, está bien, yo estoy de acuerdo, pero no solamente eso. Yo creo que cuando nosotros sabemos sufrir bien, eso adorna el Evangelio de una manera sumamente poderosa. Y lo sabemos por el mismo testimonio de Cristo. O sea, nosotros hablamos del dolor de Cristo y las llagas de Cristo, y la sangre de Cristo y la cruz de Cristo. ¿Por qué le hablamos a la gente tanto de los clavos de Cristo? Porque eso habla poderosamente. Y hay una historia que nunca se me olvida, una historia real de un indio que se convirtió en una de esas tribus hace muchos años atrás. Y él negó estos dioses y por eso él fue futigado muchas veces y estaba todo marcado por todo, estaba lleno de cicatrices. Y entonces en un momento dado él le pidió al jefe indio que si por favor lo dejara salir de la tribu y él quería ir a predicarle a la próxima tribu y le dijo, si tú quieres vuelvo, pero si tú quieres no vuelvo. Y el jefe indio le dijo, bueno, yo estoy dispuesto a dejar a ir a alguien, pero no tú. Y él le dijo, pero ¿por qué no yo? Y esta fue la respuesta. Y esa fue la historia que me hizo pensar mucho más en lo que estoy diciendo. Dice, no, porque si ellos ven sus cicatrices, probablemente te crean. El otro no tiene cicatriz. El otro no tiene... Bueno, Pablo habló de que llevo en mi cuerpo las marcas. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo?
Lo que había sufrido por Cristo. Lo que había sufrido. Entonces, como, mira, Eduardo, tú ves todo esto. Yo estoy sufriendo porque yo creo en este Dios. Yo creo en el Dios que me salvó. Yo creo que este Dios me ha dado propósito, sentido, significado. Pero si nosotros no estamos ahí y el inconverso me sigue viendo que yo sufro igual que él, desesperanzado, agitado, airado, molesto, ¿para qué yo quiero lo que tú tienes? No me interesa. Sí, porque el Dios que tú tienes no te cambia, no hay diferencia entre nosotros. Entre tú y yo. Y por eso, una vez yo le hablé a la iglesia por 3 miércoles consecutivos y las charlas se llamaban ¿Cómo sufrir bien? Okay. Porque no es simplemente cómo sufrir, es cómo sufrir bien. No es un sentido simplemente de, bueno, Dios es soberano, que uno va a hacer. No, eso es como una resignación. No, es como decía alguien, que lo que Dios quiere, el sentido que Dios quiere que yo le dé a mi sufrimiento es que yo convierta en gloria lo sufrido. Como Cristo. ¿Sí? O sea, la cruz, Él la sufrió. Y eso era un instrumento de maldición, pero Él la convirtió en gloria. Y eso es como lo glorioso del sufrimiento humano cuando se hace bajo la mano de Dios. Es la capacidad que Dios le otorga al hombre o a la mujer de convertir en gloria lo sufrido. Y eso llama la atención. Es así. Fíjate que Hebreos dice que por el gozo puesto delante de él, Cristo sufrió la cruz. ¿Y cuál era el gozo puesto delante de él? Que iba a llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, nosotros tenemos gozo primero, enfrentamos el sufrimiento porque nuestras vidas tienen un propósito y a la luz de lo que tú dices es la gloria de Dios. Sí, absolutamente. Nosotros tenemos que proclamar el Evangelio, pero tenemos que vivir el Evangelio. Y tenemos que pagar el precio que nos toca pagar por vivir en este mundo para la gloria de ese Dios. Porque ahí hay poder. Y yo creo que cuando la iglesia no hace eso, ha dejado a un lado una gran cantidad del poder que tiene en Cristo de convertir a otros. En Cristo que lo hace. Pero Cristo usa mi dolor, Cristo usa mi sufrimiento. Usa mi testimonio. Usa mi testimonio. Usa mi testimonio para decirle a otro, ¿tú sabes por qué Miguel o Eduardo, quien sea, están sufriendo? Porque ellos han creído en mí. Es así de profundo el convencimiento que ellos tienen. Entonces ahora yo voy a creer que realmente el Dios en que tú crees tiene ese valor. El papel de la fe. El papel de la fe. Miguel, dice Hebreos 11:6, y estaba buscando ese texto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Amén. ¿Tú podrías abundar en este texto? Sí. Bueno, yo creo que el texto tiene un comienzo, ¿verdad? Si no tengo fe para comenzar, o sea, de creer en Cristo como mi Señor y Salvador, yo no puedo agradar a Dios. O sea, que el agradar a Dios comienza con mi conversión. Entonces, sin fe no puedo agradar a Dios. Pero después que yo entro, ya soy cristiano, ya soy salvo. Ahí hay un grado de fe también que puede agradar o no agradar a Dios. ¿Cómo lo sabemos? De diferentes maneras. Por un lado, en los tiempos de Cristo, Cristo le dice a los discípulos varias veces, hombres de poca fe. Uno de los relatos del Evangelio dice que Cristo no hizo muchos milagros allí por su incredulidad. Así es. No creyeron en Él. Pero Santiago es quizá el que más increíblemente nos habla directamente. Estoy haciendo una serie sobre Santiago en la iglesia ahora. En el versículo 5, 6, 7 y 8, Santiago comienza diciendo, ¿verdad?, que si a alguien le falta fe, que la pide, que Dios la da en abundancia. Pero continúa diciendo, pero que la pida con fe. Porque el hombre de doble ánimo, que no piense que va a recibir cosa alguna. O sea, Santiago es bien absoluto. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? Compara a ese hombre con las olas del mar. El hombre que cree y no cree, cree y no cree, cree y no cree. Su inconstancia demuestra que realmente no tiene una fe en el carácter de Dios. Porque ese es el problema. Nuestra falta de fe cuestiona el carácter de Dios. No es simplemente que yo soy humano, no es simplemente... Todo eso puede ser verdad. Pero la última consecuencia es que mi falta de fe cuestiona el carácter de Dios. Cuestiona su fidelidad, cuestiona su bondad, cuestiona sus promesas, cuestiona todo lo que Él es y todo lo que Él ha dicho. Eso no es pequeño. Y Santiago dice, no, pues no piense que tú vas a recibir cosa alguna. Entonces, aunque el texto de Hebreos 11 comienza con mi salvación, después que yo soy salvo, Dios espera que haya un grado de fe que yo ejerza como testimonio para otros.
que no produzca un cuestionamiento del carácter de Dios. De repente ahora el cristiano comienza, es que yo no sé si Dios me oye. ¿Cómo que Dios? Que yo no sé si Dios me oye. Yo no sé si Dios está conmigo. Es que mire, pastor, yo no sé ni siquiera si Dios me ama. Yo he oído todo eso. En serio, o sea, eso no es ni siquiera pregunta que entra en tu mente. Entendemos que pasan, entendemos, pero no aprobamos que pasan, porque yo no puedo aprobar que tú cuestiones, o yo, quizá lo hago yo mañana, no podemos aprobar que cuestionemos el carácter de Dios. Tenemos que corregir eso. Entonces yo creo que Hebreos 11:6 está también, que Él es galardonador, o sea, cree lo que Él ha prometido. Y yo creo que el autor de Hebreos está apuntando a eso también. Si yo te pidiera, Miguel, en 3 minutos, sintetízame cómo podemos aplicar esa existencia de Dios a nuestra vida, esa prueba de que Dios existe. Tú hablabas de las cicatrices, pero tenemos los testimonios de cómo Dios nos ha sostenido también todo este tiempo, cuando ya pensábamos que íbamos a caer, cómo Dios está presente. No sé si estoy formulando correctamente la pregunta de manera que la entiendas. Si pudiera hacerla otra vez, entendí en general, pero en particular no estoy seguro para poder... ¿Cómo yo puedo aplicar esa existencia de Dios? ¿Verdad? Que Dios está presente en mi vida, de que Dios está obrando para aquellos cuya fe puede estar decayendo, o aquellos que no tienen ninguna fe y no creen que Dios existe. Bueno, yo creo que ese es el rol de lo que siempre se ha dicho, que tenemos que testificar para Cristo, que no implica solamente el hablar de doctrina, es hablar de esa realidad, de ese Cristo en mi vida. Y poderte decir, mira, Eduardo, y a mí me ha pasado con pacientes, mira, yo sé que tú no crees, y entiendo, y lo respeto incluso, pero si tú me das 10 minutos, quizá yo te puedo decir de mi vida. Mira, hubo un momento que yo era bla, 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 y te digo. Y darle su testimonio. Y darle mi testimonio de cómo Cristo me encontró, el cambio que hizo, cómo yo hoy vivo, cómo eso me da esperanza, cómo eso me da propósito, sentido. Y cuando tú comienzas a hablar de eso, la gente se interesa, porque las historias, por eso Cristo contó tantas historias y parábolas, y las historias como que abren el interés del otro. Y te estoy respetando, simplemente estoy hablando de mi historia. Y en el camino tú puedes decir, yo sé que ahora mismo tú no crees nada de esto, pero quién sabe si tú puedes ver algo en mi historia que a lo mejor te llama la atención y me puedes preguntar mañana. Yo creo que nosotros necesitamos, no solamente para el incrédulo, para el creyente menos maduro, que nosotros quizá que ya estamos más adelante, nosotros tenemos que contarle cómo Dios ha sido fiel. Yo recuerdo cuando yo estaba en el desierto y no tenía agua, y Dios me dio agua, por así decirlo. Yo recuerdo cuando, en mi caso, mi papá se murió, yo tenía 12 años, pero yo recuerdo cómo nada me faltó, cómo Dios proveyó, cómo mi papá me había marcado por los últimos 5 años, o sea, desde los 7 a los 12, que era lo que yo tenía, cómo me marcó de una manera extraordinaria, que cuando él se murió, me había dejado ya huellas profundas. Yo le doy gracias a Dios por eso. Y seguir hablando en ese sentido, porque los que vienen atrás necesitan que gente que ha ido adelante abone su fe. Y nuestros testimonios abonan la fe de ellos. Y yo creo que eso es importante que lo contemos. Pero nosotros no olvidamos de eso. Incluso gente que está aquí, que comienza a cuestionar ahora si Dios me oye, si oye mi oración, si Dios me ama, se ha olvidado de todas las veces que aquí Dios los encontró. Como el pueblo de Israel en el desierto. Que aquí estaba quedando en el año 35 o los 40 o en el 30 se están quedando. Pero se olvidaron que en el año 1 Dios le abrió el mar. Y después le dio maná, y después le dio codornices para que comieran, y le dio agua. Ellos se olvidaron de todo eso. Eso nos pasa a nosotros también, que olvidamos de qué manera Dios ha sido fiel. A mí mismo me alimenta la fe recordar las veces que Dios me asistió a lo largo del camino. Y poder decir, oh, wow, ciertamente, yo mejor me callo y le doy gracias a Dios porque ciertamente Él ha sido fiel. Por eso debemos cultivar una buena memoria y de ser agradecidos de cada día, Miguel, reflexionar en todas las bondades de Dios para con nosotros, cómo día a día nos colma de beneficios, cómo toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, de la mano de Dios a nosotros. Sí. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos eso y hablárselo a otros también, porque eso es el poder del testificar. Lo que hizo la iglesia en el libro de los Hechos, es testimonio tras testimonio. Pablo estando en prisión le daba su testimonio. Le escribía a los filipenses.
que los prisioneros, ¿verdad?, de la Guardia Pretoriana, todos estaban enterados de por qué él estaba ahí. Es así. De la causa por la cual está ahí, la causa de Cristo. Bueno, les testificó entonces. Y yo creo que eso es un testigo. Yo creo que eso tiene un valor que la iglesia de hoy ha ido perdiendo. O el cristiano, porque pensamos en la iglesia como una institución, pero se nos olvida que nosotros somos la iglesia. Es así. El cristiano ha ido perdiendo. Yo necesito testificar de mi vida, del poder de Dios en mi vida. Amén. Podemos probar la existencia de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira la creación, mira la complejidad de la creación, mira esa ley moral escrita en el corazón del hombre, mira la providencia de Dios, cómo te ha sostenido durante toda tu vida, y mira a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad que se encarnó. Se humilló haciéndose hombre y estando en la condición de hombre sufrió la muerte de cruz por amor a ti y a mí. Y Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Dios está presente. Amén. Y día a día nos habla. Amén. Miguel, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Vamos a continuar contestando estas preguntas. Gracias a ti, un placer siempre poder compartir preguntas, respuestas, impresiones con aquellos que siguen el programa. Amén. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado una vez más en su programa Entendiendo los Tiempos.